Hola, bienvenidos a Psicometría 2. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos todos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 2, en lo que respecta, según programa, a la materia correspondiente al núcleo temático 1 y al núcleo temático 2. Mi nombre es Osvar Carvajal y les doy la más cordial bienvenida. Una pequeña reseña de mi persona. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas. Magíster en administración de empresas, mención finanzas. Magíster sesentero en investigación de operaciones. Programa avanzado de gerencia PAC 54. Licenciado en psicología. Tengo, ya le perdí la cuenta, 4, 5, 6 maestrías por allí, entre el área de psicología y el área de la ingeniería y profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de nuestra casa que nos recibe hoy, la Universidad Bicentenaria de Aragua. El presente video incluye una breve introducción de qué es lo que es psicometría 2 específicamente y los beneficios de aplicar la misma. Hablaremos del plan de evaluación del curso, hablaremos también de lo que es nuestra unidad temática 1, que trata el tema de las variables psicológicas. Dentro de ello veremos la bibliografía recomendada, los conceptos de variables psicológicas, lo que son los tipos de variables, el concepto bien importante para nosotros de lo que es el arqueo bibliográfico, su importancia, los pasos para construir un arqueo bibliográfico y la unidad temática 2 que habla de operacionalización de variables. Este tema, operacionalización de variables, va a ser muy sencillo para los que vieron psicometría 1 conmigo anteriormente. Vamos a ampliarlo un poquito, pero es un tema que ya lo trabajaron. La bibliografía recomendada, de qué trata la operacionalización de variables y los beneficios de aplicar la misma. Y por último, hablaremos de nuestra sumativa número 1, que es la más extensa del programa. Ahora, ¿de qué trata la psicometría 2 particularmente? Eh, ya sabemos que la psicometría de alguna forma estudia procesos de carácter psicológico, de carácter conductual de las personas, ¿no? Y lo que buscamos es medir esa característica, ese elemento de la conducta que definamos y de alguna forma tratar de categorizarlo, tratar de llevarlo a una jerarquía comparable de tal forma que nos permita generar conclusiones sobre un comportamiento de esa variable conductual estudiada o de ese constructo psicológico estudiado. Entonces, vamos a continuar con ese mismo concepto de psicometría, lo único que lo vamos a hacer ampliado. Esto nos va a permitir entonces finalmente tener elementos para la construcción de cuestionarios propios, ¿ok? Con los elementos que hemos visto de psicometría 1 más los de psicometría 2, podemos perfectamente estudiar y hacer nuestros propios cuestionarios que se adapten a los elementos que querramos medir en un momento determinado o esa variable o constructo psicológico que queramos estudiar en un momento determinado. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar la psicometría 2? Bueno, uno, que nos permite medir esos aspectos psicológicos de las personas, sus habilidades, capacidades, comportamientos, personalidad, actitudes, etcétera. Entendiendo que esto no es 2 más 2 es 4, ¿no? Sino que lo voy a exagerar, 2 más 2 no puede dar en psicología de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenemos corrientes de pensamiento diferentes, tenemos experiencias diferentes que generan ante un mismo elemento visual resultados diferentes. Y eso es lo que voy a trabajar con un reto que les voy a dejar al final de la clase. Cómo manejar estas situaciones o cómo darme cuenta de estas situaciones que les estoy diciendo. Además de eso, tenemos aplicaciones muy importantes para aquellos que se van por la parte de psicología clínica, pero también en la orientación educativa, en la selección de personal, en la psicología forense, en fin, en cualquiera de las ramas de la psicología, nosotros podemos aplicar psicometría, como esa parte de medición de esos constructos de comportamiento de nuestro paciente. Y eso entonces nos permite particularizar determinados rasgos de personalidad de cada individuo y indudablemente conocer más a ese individuo, que es uno de los objetivos que buscamos para ver cómo logramos ayudar a ese paciente a superar el elemento, si es que lo tiene, en un momento determinado, conductual que le está afectando su comportamiento normal.
Acá tenemos el plan de evaluación del curso, que ya lo tienen en el sistema. Estamos en nuestra clase en vivo número 1. El lunes 20, les reitero, una hora más tarde, va a ser a las 8:30, tenemos nuestra clase en vivo número 2. Y básicamente vamos a hablar sobre la unidad de competencias de lo que es la primera etapa, que se evalúa con una sumativa número 1, que va a consistir en un informe de investigación que tiene unas características que explicaré más adelante. Se corrige a través de una rúbrica que vale el 50% de la nota. Y en la próxima clase hablaremos sobre nuestra sumativa 2 y lo que corresponde al núcleo temático 3 y 4, que se corrige a través de un cuestionario, un registro de observación y vale el 50% del restante de la nota. A partir de ahorita, el video lo voy a dividir en dos partes o tres partes. Uno que corresponde al núcleo temático 1, núcleo temático 2 y después la sumativa. ¿De acuerdo? Vamos a empezar nuestra interacción entonces con la parte de la que corresponde a el tema de las variables psicológicas que conforman nuestra unidad temática 1. Esta área tiene como competencia específica analizar variables psicológicas a través del denominador arqueo bibliográfico como etapa inicial para la construcción de cuestionarios que garanticen objetividad y cientificidad de las mediciones. Piense que una de las cosas que veíamos en psicometría 1 es que la psicometría como tal buscaba ser objetivo. O sea, es como tomar una foto de un elemento dado y esa foto compararlo con otros elementos similares que nos permitían eso que hablé de categorización o de comparación de un individuo con otro para poder concluir sobre un comportamiento determinado. Y todo ello tenemos que hacerlo a través del método científico. ¿Ok? La cientificidad de las mediciones lo que busca es que esa medición sea precisa, concreta y repetible en el tiempo. O sea, si yo bajo las mismas condiciones la emite María, la emite Pedro, lo emito yo, los resultados deben ser los mismos o muy similares. El tema de estudio que incluye esta unidad habla de las variables psicológicas, sus tipos y características y el arqueo bibliográfico, que inicialmente es un tema netamente teórico. La bibliografía recomendada, y aquí me voy a detener y voy a hacer hincapié cuando hable de la sumativa. He notado en los últimos tiempos, y por lo menos a mí me descontrola, me molesta, me saca de quicio, el hecho de que nos estamos yendo por el camino fácil. Nosotros tenemos una cátedra muy compleja. Yo le decía a mis estudiantes de psicometría 1 en su momento que esa era tal vez la primera materia de carrera como tal que veían para el futuro psicólogo. Y da tristeza ver cómo desperdiciamos la oportunidad. Me refiero. Nosotros en este trabajo particularmente vamos a tener una bibliografía dada. Pueden ser estos libros, puede ser cualquier otro libro de psicología y de psicometría o el área relacionada, porque en un momento podemos utilizar inclusive la estadística. Pero mi recomendación es que utilicemos siempre páginas del área de la psicología, ¿ok? De la psicometría, obviamente. Cuando lo digo, les digo a su vez, descarten, por favor, no utilicen Wikipedia, Econipedia o blogs personales. Si ustedes entran y ven el blog personal de Oscar Carvajal, que no lo tengo, estoy poniendo un ejemplo, y veo una serie de contenido y digo, esto se debe mi tarea, y resulta ser que Oscar Carvajal es un estudiante de bachillerato que lo que hizo fue pegar contenidos, no tiene ni idea de lo que estaba proponiendo allá y yo lo veo como bueno, ya tenemos un gran problema. Nosotros estamos a un nivel universitario de formación de profesionales eh, de un área bien delicada. Para aquellas personas que vieron clase con anteriormente, les va a sonar repetitivo, pero lo tengo que decir, lo que voy a comentar. Eh, yo particularmente ya he conseguido en 3 oportunidades errores de programas de inteligencia artificial. ¿Ok? Los programas de inteligencia artificial se basan en algoritmos que buscan lo que más se mueve, lo que más leen. Y si eso es el blog personal de Jorge Carvajal, eso es lo que me va a mostrar y entonces ya viene con error. Hay que tener mucho cuidado con esto. La idea es que estos elementos Wikipedia o la inteligencia artificial nos sirvan de soporte para entender sobre un tema en un momento determinado, pero nosotros profesionales debemos buscar fuentes validadas, fuentes del área como tal, para poder tener un conocimiento adecuado y aprender. Eh,
con mucha tristeza el trimestre pasado, lo que fue psicometría 1, más de la mitad de los trabajos detecté que era inteligencia artificial. Ninguno solo de los estudiantes me pudo demostrar que no lo había utilizado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sentido tiene una materia tan importante como la psicometría, meterle una inteligencia artificial, hacer un copy-pega, y después cuando estoy leyendo el trabajo me encuentro como detallitos como este? Los autores Wikipedia dicen, eso es total y absolutamente ignorancia de lo que es Wikipedia o cómo se presenta el contenido de Wikipedia. He encontrado errores de formulaciones de teorías, las confunde en un momento determinado la inteligencia artificial. Entonces, es una herramienta muy útil, está en proceso de perfección, diría yo, y hay que tener mucho cuidado, repito. Lo otro es que lo llevo a un extremo. Si usted es estudiante de psicología y el día de mañana se gradúa, yo le digo perfectamente, con el régimen que ustedes están haciendo, y ustedes perfectamente lo saben porque es así, yo me puedo graduar de psicólogo y hacer todos los trabajos con inteligencia artificial. Todos, absolutamente todos, y robarme. Lo pueden hacer. Les pongo el ejemplo acá. Usted es psicólogo, le llega un paciente con un grado de ansiedad extremo que le dice que se va a suicidar y le pregunto, ¿qué va a hacer usted? Va a agarrar su teléfono y entrar a Wikipedia, mejor dicho, entrar a un programa de inteligencia artificial y preguntarle qué se hace en este caso, mientras mi paciente se tiró por la ventana o se tiró por el puente. A ese grado de responsabilidad ética nos enfrentamos. Si usted no maneja las herramientas y usted aprendió un copy y pega, usted no le quedó nada y cuando tenga ese paciente en una situación extrema o un adolescente en una situación extrema, ¿qué va a hacer? ¿Para qué le sirvió el título? ¿Para tener un título o simplemente usted va a ayudar y cada uno de nosotros tendrá una motivación diferente de por qué estudiamos psicología? Y esa motivación de alguna forma seguro tiene alguna aplicabilidad. La pregunta es, ¿puede dejar que muera mi paciente? Sé que el caso es extremo, pero se presenta. Me viene un paciente y me dice, voy a abortar, ¿qué hago? ¿Qué elemento utilizo? ¿Cómo resuelvo ese conflicto de alguna forma de esa persona? Repito, no es, espérate un momentico que voy a revisar aquí y ya te digo. Entonces, cuidado con eso. La parte de ética acá es muy importante. Les reitero, por favor, utilicen fuentes del área de la psicología. Acá tienen otros elementos que podemos utilizar y bajar por las redes. Entrando ya al tema de las variables psicológicas, vamos a decir que las variables psicológicas no son más que características que idealmente pueden ser medidas o se prestan para su manipulación en un estudio cualquiera. Para el caso del área nuestra, del área psicológica, puede incluir aspectos como elementos emocionales, de comportamiento, cognitivos o sociales. Y básicamente lo que buscamos es de alguna forma entender ese comportamiento humano, esa mente humana, por llamarlo de alguna forma. Voy a leer acá, para Castillero, se entiende como variable un constructo abstracto, elemento abstracto, que hace referencia a una propiedad. Entiendo constructo cualquier característica psicológica, que hace referencia a una propiedad, característica o elemento estudiado, que puede o no tener un papel concreto sobre aquello que se está analizando. O sea, puede haber una relación o no puede haberla. Y que se presenta de tal manera que posee distintos valores. O sea, una variable puede tener distintos valores. En tal sentido, una variable puede ser objeto, proceso o característica que está presente o supuestamente presente. O sea, nuevamente, puede existir o no puede existir el fenómeno que se quiere estudiar. Los objetos, procesos o características resumen el nombre de variable en la medida en que su modificación produce una modificación en otro objeto, proceso o característica. Entonces, si mi variable es el frío y yo prendo un aire acondicionado a 18 grados, tendré frío. Estoy llevándolo a un elemento en el cual la variable frío se ve modificada a través de una acción o de un manejo de un parámetro a una generación de una acción que genera frío o la percepción de frío, por lo menos. El concepto de variable psicológica es muy importante para nosotros. Ahí entra, por ejemplo, la depresión, el estrés,
cualquiera de los elementos que ustedes puedan pensar que refleje un comportamiento humano o una característica de nuestro sistema de pensamiento. Los tipos de variables normalmente asociados a la escala de medida contemplan variables de tipo denominado variables categóricas, que son aquellas que se clasifican como elementos discretos, puntuales. Por ejemplo, he utilizado el género o la nacionalidad. El género, sin entrar en mucho detalle, masculino o femenino. La nacionalidad, venezolano, americano, etcétera, está perfectamente definido. Las variables ordinales reflejan un orden de clasificación, 1, 2, 3, pero también pueden ser niveles de satisfacción a cierta escala o puntuaciones de calificación. Variables de intervalo en los cuales tenemos una escala, por ejemplo, los grados Celsius o los grados Fahrenheit. Pueden ser puntuales y me dice como una variable categórica es 21 grados o puedo tener un rango entre 20 y 21 y ahí hay infinidad de elementos de temperatura. O puedo tener variables de razón que son espaciadas, cuentan con un cero absoluto significativo. Por ejemplo, el peso cero, el tiempo de reacción, el tiempo cero. ¿Ok? Que me permiten también medir algunos elementos. También dentro de las variables psicológicas es importante algo que vamos a trabajar dentro del elemento que voy a nombrar ahorita, que es la obtención de la información. Y esto tiene que ver con la bibliografía que vayan a utilizar. Existen básicamente dos fuentes de información, las denominadas fuentes primarias y la otra denominada fuente secundaria. En la fuente primaria tenemos investigaciones originales realizadas por los propios autores. O sea, Oscar Carvajal hizo el estudio de depresión en pacientes crónicos con SIDA, por ejemplo, y esa es una fuente primaria. Yo hice el estudio. Ahora viene Pedro Páramo y me refiere mi estudio y empiezo a hacer un estudio a través del estudio mío. Es una fuente secundaria. La fuente primaria, el trabajo que yo elaboré, la fuente secundaria, aquella otra persona que refiere a mi trabajo en lo que él entiende por lo que yo desarrollé como trabajo. Y ahí es que viene el problema de la fuente secundaria, que se prestan a interpretación, a manejo, a manipulación, a intereses o simplemente a experiencias vividas. Y eso obviamente va a originar elementos diferenciadores, ¿no? En lo que es la investigación. Nosotros debemos tratar siempre de acudir a fuentes primarias. Y si acudo a fuentes secundarias, tratar de localizar la fuente primaria que la originó. Todo ello para un elemento que es básicamente nuestro tema número uno, que es el denominado arqueo bibliográfico. En este arqueo bibliográfico básicamente es la revisión de fuentes de información que se hace sobre un constructo, un tema que en principio tenemos muy poca idea o algo de idea y que vamos a tratar de ampliar o generar un conocimiento mayor con la búsqueda. Esto implica revisión y debe ser sistemática y exhaustiva de la literatura existente sobre un tema específico. Por ejemplo, ustedes que ya vieron psicometría 1 ya saben de los test psicológicos. Yo una de las cosas que le daba mucha importancia a mis estudiantes era que cuando yo enfrente un test psicológico, yo tenía que buscar el marco teórico de ese test psicológico. Porque si yo no sé qué hay detrás de ese marco teórico, no sé cuál es la escuela que lo generó o la forma de pensamiento de ese autor o grupo de autores, muy mal voy a decir que el test me sirve o no me sirve, porque realmente no estoy claro en qué cosas mide o no mide exactamente, porque no conozco el fundamento del mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, la revisión de un test psicológico y me interesa conocer el mismo, llevo a hacer una revisión sistemática y exhaustiva de la literatura sobre ese test psicológico, que es lo que, repito, yo buscaba con Psicometría 1, de tal forma que mis estudiantes aprendieran realmente, tienen un test psicológico, qué es lo que deben hacer para saber si me sirve o no me sirve. Y eso es un poco lo que se hace con el arqueo bibliográfico. La importancia entonces es que nos permite conocer más sobre el campo de la investigación y buscar todos esos elementos que son oscuros, que no conocemos, que son las lagunas de conocimiento, como dice el texto acá, y que nos permite avanzar en el conocimiento o en el área específica de estudio. Eh, Esto nos permite leer, ampliar la información, obtener mayor conocimiento, revisar investigaciones diversas
que, repito, nos amplían el conocimiento obtenido. Y es vital, es fundamental cuando yo quiero medir algo, ¿ok? Con pleno conocimiento. Los pasos para construir un arqueo bibliográfico pasan por definir el tema de investigación, identificar las fuentes primarias, ¿ok? De mi trabajo, buscar las fuentes secundarias que complementen en un momento determinado lo que estoy buscando, evaluar y seleccionar las fuentes definitivamente que me van a ser útiles para mi sistema y organizar y sintetizar la información. Para la mayoría de los estudiantes que están oyendo ahorita esta clase en vivo, ya tienen una profesión anterior y ya ustedes saben lo que es hacer un trabajo especial de grado. En un momento determinado tengo 30, 40 fuentes de información, pero me concentro en 4, 5, 10, lo que sea, para lograr sintetizar de alguna forma la información que tengo en un momento determinado. Esto mismo debemos hacer cuando estudiamos un constructo determinado. Dicho esto, ya generamos entonces lo que es la finalización de nuestro núcleo temático número uno. Y vamos a empezar a hablar seguidamente de nuestro núcleo temático número. Nuestra unidad temática 2 habla sobre la operacionalización de variables, cuya competencia específica es diseñar la operacionalización de variables psicológicas a partir del método científico, nuevamente sale el método científico, para dar soporte a la medición de acuerdo con el paradigma positivista de la ciencia, que es lo que estamos diciendo en otras palabras, que nosotros vamos a trabajar con elementos científicos, no con, voy a utilizar un término no adecuado, con brujería, con suposiciones o con yo pienso. No, con elementos reales, sustentables y medibles. Eh, para esta unidad temática 2, tenemos como temas de estudio el objeto de lo que es la operacionalización de variables, sus componentes y los criterios para la selección de medición. Porfa, hay alguien que tiene el micrófono abierto, si puede hacernos el favor. Sea, señor Raimundo, tenía el micrófono abierto, ya se lo cerré. Ok, disculpen, vuelvo otra vez. Vuelvo aquí. Ya vaya un segundo. Eh, acá. Compartir. Por favor, alguien que no me escriba y me diga, ¿pueden ver la pantalla? Sí, disculpa que entré por Google y entré por Chrome, por el otro. Esto pasa con los estudiantes avanzados en métodos, ¿cómo se llaman? Computacionales. Ok, volvamos entonces. Yo, vuelvo acá. Voy con esta lámina porque en ese momento empezó la distorsión. En la unidad temática 2 tenemos como temas de estudio el estudio del objeto, los componentes y los criterios para la selección de especialistas que nos permiten en un momento determinado realizar operacionalización de variables, repito, bajo el enfoque psicológico. La bibliografía recomendada la tengo acá, se mantiene lo que dije en la primera parte. ¿Y de qué trata la operacionalización de variables? Bueno, voy a leer acá a Tintaya, en el 2015, que nos dice que la investigación de las variables psicológicas requiere de un tratamiento especial, algo que nos permita manejarlo. Y que ese algo especial tiene que ser observable, medible, cuantificable y desde luego accesible al análisis y a su interpretación. Este proceso de convertir las variables psicológicas en aspectos observables, medibles, cuantificables, accesibles al análisis y a la interpretación es lo que denominamos entonces operacionalización de variables. Y eso tiene una estructura que vamos a ver. Básicamente es un trabajo de transformación de variables abstractas y generales en algo concreto, en algo específico, que repito, puede ser observable y medible. En otras palabras, es una variable se le dice que es operacionalizada con el fin de convertir un concepto, cuando se convierte un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento, en este caso de un instrumento psicológico. Voy a leer acá lo que nos dice Sonia Betancourt con respecto a esto, ¿no?
Algunas variables son tan concretas o de igual significado en el ámbito mundial que no requieren operacionalización. Lo decía anteriormente, por ejemplo, el sexo de los individuos. Independientemente de que entremos a toda la variación que se está tratando de hacer, el sexo del individuo es masculino o femenino, ahí no hay otra. Los colores del semáforo, usualmente o universalmente, rojo, verde y amarillo. La ubicación o estructura de órganos en el cuerpo humano. No es que tengo la cabeza en los pies y los pies en la cabeza, entre otros. La operacionalización de variables se hace necesario por el grado de dificultad que representa la definición de algunas de ellas, dado que corresponden a conceptos abstractos tales como, por ejemplo, autoridad. Lo que es autoridad para Pedro, para Juan o para mí es diferente. Es diferente porque tuvo un aprendizaje diferente, porque tengo experiencias diferentes, etcétera. Em, Calidad de vida, educación, riesgos biológicos, bienestar del enfermo y otros, que pueden transformar diferentes significados según el tipo de estudio y el interés o disciplina del investigador que lo realiza. Aquí voy a utilizar un ejemplo que en un diplomado que yo estaba haciendo de psicolingüística, con un gran profesor, eh, poco valorado en Venezuela, diría yo, pero muy reconocido en España, en el área de la psicolingüística, Nelson Torres. Él es un tipo brillante, no se le puede quitar. Super grado de precisión impresionante. Y es Asperger, tiene dificultad de Asperger. En una de sus sesiones, en clase, me quedó marcado para toda la vida porque él viene y dice, éramos como 21, 22 estudiantes de ese diplomado, viene y lanza una pregunta. ¿A quién le gustan los árboles? Todos levantamos la mano inmediatamente. Y él en una forma de repente se transforma y nos grita, a mí no me gustan los árboles. ¡Lo odio! Entonces nos quedamos cortados. Entonces vuelve y retoma su serenidad y dice, para ustedes el árbol probablemente significa verde, oxígeno, sombra, etcétera. Para mí, con Asperger, significaba que cuando yo era pequeño era diferente y me amarraban un árbol para que me comportara. Por lo tanto, yo odio los árboles. ¿Ok? A eso es lo que hablamos cuando tenemos conceptos abstractos. Me gustan los árboles. ¿Ok? Y que la experiencia de la persona genera comportamientos o reacciones diferentes. La experiencia de él con los árboles no es la misma experiencia mía de árbol, que me gusta sembrarlo, que me gusta regarlo, que me gusta verlo crecer. Y se entiende perfectamente. Entonces, ponernos de acuerdo en conceptos como el amor, sexo, bienestar, ¿ok? Mucho menos cuando tenemos alguna psicopatología. Este, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en que todos tenemos el mismo concepto? Muy difícil. Entonces tenemos que llegar a ciertos elementos que nos permitan comunicarnos y entender lo que hacemos. Y eso lo hacemos cuando desarrollamos un trabajo a través de la operacionalización de variables, porque ahí definimos exactamente cómo estamos viendo la variable en el estudio que estamos desarrollando. Eh, Normalmente esto permite entonces que el mismo investigador no se pierda en el concepto, sino que al definir exactamente qué es la variable, su trabajo va en función de ese conocimiento. Si tiene que volver atrás y modificarla, perfecto, volver a generar conocimiento. Pero la idea es que nosotros que le damos su trabajo a un momento determinado sabemos exactamente a qué apunta un momento determinado. Y eso, repito, es muy importante sobre todo para el tema de los test psicométricos. La precisión entonces, tiene la ventaja de comunicar con exactitud los resultados. Sabemos con exactitud cuál es el resultado. Si, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema general, ¿cuál es la relación entre el control emocional y el rendimiento académico de los niños en una institución educativa? Ese problema es un problema de psicología. ¿Ok? Relación entre el control emocional y el rendimiento académico. En una institución educativa, estoy fijando, debería ser más preciso, entre estudiantes de tal edad o en tal nivel de estudio, sexto grado, primer año, etcétera. Debería poderlo definir más, pero trabajando en ese contexto genérico, por ejemplo, para este ejemplo en particular, vamos a desarrollar lo que es una tabla de operacionalización de variables. La presento primero y después desgloso los conceptos. Esto es una tabla modelo.
Para mis estudiantes de psicometría 1, esto era lo que yo les pedía que desarrollaran. Esta tabla de operacionalización de variables tiene una columna que se llama variable, que es la variable en estudio, su definición conceptual, su definición operacional, sus dimensiones, indicadores y escala de medición. Y la tabla se presenta de esta misma forma que lo estoy mostrando. ¿Ok? En este caso la voy a leer. Nosotros tenemos una variable que se llama control emocional, que es cualitativa ante el problema que tenemos, y otra que es rendimiento académico, que es cualitativa. Fíjense que acá la tenemos, relación entre el control emocional y el rendimiento académico, control emocional y rendimiento académico. Y ambos están en una forma cualitativa hasta ese momento. ¿Cuál es la definición conceptual de control emocional? Bueno, aquí es que entramos nosotros con nuestro arqueo bibliográfico y el autor de esta tabla definió que después de investigar, de estudiar, define control emocional como la capacidad para entender y expresar los sentimientos entre compañeros. Ese es el concepto que él va a trabajar en su trabajo, valga la redundancia. Cuando habla de rendimiento académico, entiende que es la evaluación del conocimiento, actitudes y actitudes adquiridas en el ciclo escolar. Y es válida esos conceptos. Luego él lo lleva a algo llamado definición operacional. Y dice que para el control emocional es la escala de medición del control emocional conformado por 25 ítems. ¿Qué es eso? Un test psicológico, no me dice cuál, pero un test psicológico. Y el rendimiento académico lo dice que es el cuestionario de rendimiento académico conformado por 18 ítems. Acá no se nos especifica si esos cuestionarios son de elaboración propia, que entiendo que es así, porque si no debería decir la escala de medición de control emocional conformada por los 25 ítems de Oswald Carvajal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo lleva a algo llamado dimensiones. Entonces, el control emocional lo mide en algo llamado dimensiones que expresan emociones, empatía, relaciones interpersonales o comportamientos. Y eso lo lleva a algo llamado indicadores. Al expresar las emociones, tiene emociones básicas, emociones sociales. La empatía lo hace a través de la identificación de las emociones o de entender las emociones. Las relaciones interpersonales las maneja a través del proceso de comunicación y colaboración y el comportamiento él decide medirlo a través de respeto y cortesía. ¿Podemos utilizar otra? Podemos utilizar otra. Repito, este es el enfoque de ese autor en un momento determinado que está presentando esta variable. Y lo hace a través de esa medición de esos indicadores que a su vez miden las dimensiones que además operacionalizan el uso del test psicológico para la variable, la definición conceptual de la variable que estoy estudiando a través de una escala de medición de tipo ordinal. Cuando veía rendimiento académico, la dimensión operacional, decíamos que era el cuestionario de rendimiento académico de 18 ítems, cuya dimensión son las notas académicas del curso, y la responsabilidad es lo que define el autor. Y los indicadores en las notas académicas es lo que es matemática y comunicación, y otros que él definirá. Y la responsabilidad, la asistencia y la puntualidad, la forma de medir y la escala de medición de ese cuestionario en forma ordinal. Ahora, vamos a ver cada uno de estos elementos. Variable. La variable es una característica, magnitud o cantidad que sufre cambios y que es objeto de análisis para la investigación. Esto según Fides Arias. Variable es una característica, control emocional, una característica, rendimiento académico, una característica, depresión, una característica, estrés. Magnitud o cantidad que sufre cambio y que es objeto de análisis para la investigación. La definición conceptual son las construcciones teóricas o definiciones de libros especializados o diccionarios que sustenten teóricamente la variable de estudio. Cuando hablo de diccionarios especializados, o sea, del área psicológica, que me definió que era control emocional y que me definió que es rendimiento académico o que me va a definir que es depresión o que es estrés. El concepto de definición operacional es que acá doy a conocer el instrumento o herramienta que voy a utilizar para obtener resultados claros y verídicos de la variable que estoy estudiando. Entonces podré estudiar el test de la escala de medición del control emocional de, no sé, de Pedro Pérez, o el cuestionario de rendimiento académico de Juan Carvajal. ¿Ok? Es definirlo. Si es elaboración propia, lo tengo que indicar.
La dimensión son los factores que se obtienen y que miden las variables y se presentan en forma textual. Expresar las emociones, la dimensión de empatía, las relaciones interpersonales, que los puedo desglosar luego en indicadores, que son los elementos concretos y que miden esa dimensión en un momento determinado. ¿Ok? Son valores que permiten observar claramente la variable y surgen de las dimensiones. Se expresan en palabras, frases o números. Y por último, la escala de medición, que básicamente son de cuatro tipos: nominales, ordinales, de razón y de intervalo, eso lo vimos en el periodo pasado, y surgen de variables cuantitativas, de intervalos de razón, o de cualitativas normales y ordinales. ¿Ok? Eso según digas. Eh, con ello, podemos entonces hacer una operacionalización de variables. A aquellos que vieron psicometría uno conmigo, una de las actividades que yo le mandé era, le definía una variable, por ejemplo, de depresión, y le decía, busquen en la bibliografía a un autor que le presente esta tabla, analícen. Y muchos estudiantes toman el reto y la construían después de entender cómo se conformaba. ¿Ok? Otros estudiantes simplemente la tarea implicaba identifique la variable, estudie, entiéndela y coloque la tabla como tal, indicando su autor. Y es bien válido, ¿no? El hecho es que de alguna u otra forma ya tenemos algunos elementos en psicometría uno de lo que es esta parte. Esta parte del núcleo temático uno y 2 lo que busca en todo caso es ampliar mi conocimiento para, en la otra segunda parte de la materia, lograr el desarrollo de este psicológico. Entonces yo tengo que hacer investigación, yo tengo que aprender a hacer investigación a través del arqueo bibliográfico, tengo que aprender a definir la variable de estudio para poder enfrentar el desarrollo de un psicológico. Y esto para dar claridad y colocar ese elemento de ciencia dentro o de método, o de aplicación del método científico dentro de mi proceso psicológico. Esta primera parte se desarrolla entonces, ahora sí vamos a hablar de la actividad sumativa número uno, que es un informe de investigación, cuyo propósito va referido al alcance tanto de lo que fue el núcleo temático uno y el núcleo temático 2. Este informe de investigación es un documento que para presentar los resultados del estudio y que debe contener una serie de elementos. Estos elementos es, el primero, eh, se debe elegir un tema. El tema se basará en un arqueo bibliográfico, es decir, en la investigación de fundamentación teórica de una variable psicológica. Por ejemplo, variables psicológicas son ansiedad, estrés, autoestima, personalidad, motivación, atención, procrastinación, entre otras. Usted define la variable. Recomendación: no sea flojo, no se vaya por la variable más sencilla. O sea, hagan estudios, aprovechen la experiencia que tienen en este momento de este lado para hacer un buen trabajo. Entonces, no se vayan por una cosa sencilla, ¿ok? Pero tampoco se vayan por una cosa imposible que después no consiguen elementos teóricos sobre la variable. Entonces, hagan un trabajo de interés que les llene. Segundo, se realiza una investigación. La investigación es más parte del tema. Debe investigar sobre esa variable en fuentes confiables como libros, artículos y revistas científicas. Puede emplear citas textuales y sus respectivas referencias. Y debe responder los siguientes tópicos: nombre de los autores o el autor, especialista en el estudio de la variable psicológica, mínimo tres autores. Resuma la historia de estudio de la variable psicológica basando en los autores del tópico anterior. Cuándo, dónde y cómo ocurrió el estudio de cada autor. Todo test psicológico tiene una historia. Explicar los planteamientos de dos autores en relación con la variable psicológica, definición conceptual, definición operacional y fundamentos teóricos de la misma. Aquí hay que hacer investigación, arqueo bibliográfico. Elija un autor especialista de su preferencia, lo que investigó anteriormente. Argumenta el motivo por el cual seleccionó ese autor específicamente. Describe las dimensiones de la variable psicológica según el autor elegido y elaborar el cuadro de operacionalización de la variable escogida. Esto es como aporte suyo. Muy bien pueden conseguir que el autor que seleccione tiene mi tabla. Sí, perfecto. Nútrala, llénala, amplíela. Organice su información. Una vez que haya recopilado la información, cree un esquema o una tabla de contenido para ayudar a organizar la información. Ya sabemos que en nuestro caso es una tabla. Escriba el informe, verifique las condiciones necesarias que debe contener el informe de investigación, se la uva, disponible en el sistema.
Al escribir el informe debes utilizar términos técnicos, utilizar citas y referencias según normas APA. Si utiliza información de fuentes externas, debes citarlas correctamente. Y esto todo va referido a no ser copy-pega. ¿Ok? Revise su informe. Una vez que lo haya escrito, debe revisarlo cuidadosamente para asegurarse que no haya errores. En ningún caso se aceptan links en el trabajo, no serán corregidos. Si usted me coloca en la variable psicológica, la puede ver en el link tab, no entro a links. Para mí no está escrito, no está contenido en el trabajo, no se lee. ¿De acuerdo? Todo debe estar en el archivo Word que usted presente. Y hay una solicitud que es que además del desarrollo formal de lo que es la investigación, usted me debe presentar en mínimo una página la reflexión de aprendizaje del trabajo. Esta reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Es lo que yo, y utilizo yo entendí, yo aprendí, yo no sabía y ahora sí sé. Iba a decir sí sabo por echar broma, por si acaso. Eh, yo sí sé, yo aprendí, entendí, leí, ¿ok? Yo. Se diferencian de las conclusiones en el trabajo que estas se escriben en tercera persona. Los autores reflejan, es diferente a decir yo entendí que los autores o aprendí de los autores tal cosa, ¿ok? Son dos cosas diferentes. En cuanto a las referencias bibliográficas, deben utilizar fuentes confiables de la investigación del área de psicología. Ya repito, páginas web genéricas, Wikipedia, Conepedia, blogs personales o páginas generales de información similares. Y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes de información informativa, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación. ¿Ok? No las quiero en los trabajos. Yo quiero autores específicos que desarrollen su trabajo. Y ojo, créanme, tengo la posibilidad y no me pelo en identificar las copias de los trabajos. Acá tiene una serie de links. Utiliza el modelo de portal institucional disponible en visualizar el resumen de las normas APA. Recuerda utilizar las normas APA para citas, referencias y normas. Ahí está especificado cómo se trabaja. Visualice el siguiente video donde se explique cómo hacer la sangría francesa disponible en el siguiente enlace. Visualizar la guía de la unidad 1. Visualice la guía para la elaboración de cuadros para personalización de variables. Un video donde se explica cómo se hace este cuadro de operacionalización, lo pueden seguir. ¿Ok? Actividad sumativa número 1. La disposición de forma. Usted va a desarrollar un documento Word. Nada más se pueden entregar documentos Word, no se entregan documentos PDF, el sistema no lo acepta. En el cual usted presenta su portada institucional, una introducción mínima de una cuartilla o página, por favor. Y hago la referencia. La introducción dice de qué trata el trabajo y cómo voy a enfrentar mi trabajo. ¿Ok? Desarrollo, conclusiones, mínimo una cortilla y una página, reflexión de aprendizaje, mínimo una cortilla y página, letra real, interlineado, letra real 2, interlineado 1.5, margen 4333, justificado. Por favor, no me pongan doble párrafo entre un párrafo y otro. ¿Ok? Llenan el trabajo de paz en blanco y eso no están ganando nada. ¿Ok? Guarde el archivo con su apellido y nombre de estudiante, ejemplo, Pérez María Informe. Acá, o su motivo número 1. Una acotación. Es recurrente que estudiantes utilizan nombres muy largos y entonces ponen sumativo número 1, punto. Oscar Carvajal, punto. Eh, Núcleo temático 1 y 2, puntos. Y cuando carga el programa, el sistema lo acepta, pero cuando yo lo voy a bajar, el sistema no me deja bajarlo porque tiene puntos, porque tiene slash, porque tiene underscore, porque tiene elementos que no son. El nombre sencillo del archivo, Oscar Carvajal, sumativa 1, listo, ¿ok? Para que pueda ser descargado. Enviar el archivo en Word y mínimo 10 páginas de contenido en función. Yo les recomiendo que dedíquenle. Aquí no hay, yo no estoy pidiendo 30 páginas, pero no hago un trabajo porque lo otro es que cuando pongo mínimo, entregan mínimo, ¿no? Dedíquenle, aplíquese. Ponderación máxima 50%, criterio de evaluación, sigue las instrucciones, 15 puntos, organización coherente de la información, 15 puntos, calidad de la información de la variable psicológica reseñada, 15 puntos, desarrolla de la variable seleccionada, 15 puntos, reflexión sobre el aprendizaje, 15 puntos, conceptos, terminología
obviamente psicológico empleado 15 puntos, y relevancia del conocimiento psicológico generado. Eso ya va a ser un tema más apreciativo mío de qué me enseñó usted con su trabajo, ¿de acuerdo? 10 puntos, eso va a ser 100% de la nota. La fecha de entrega, desde el 10/4 que iniciamos el periodo hasta el 2 de mayo. Recomendación, por favor, traten de terminarlo el 1 de mayo, día del trabajador, aunque sea. No lo dejen para el 2, porque entonces se presenta problemas con el sistema, problemas de luz, problemas con el internet y no entregan el trabajo. Y lamentándolo mucho, los estudiantes pierden la materia porque no se abre el sistema nuevamente. ¿Ok? Entonces, contémplelo allí. Trabajo para hacerlo poco a poco, tenemos tiempo, pero no lo dejen para última hora. Cualquier duda, tenemos el foro de dudas, la mensajería la leo diariamente, por favor. Los encuentros síncronos que me queda, o el encuentro síncrono, tengo que cambiar la palabra encuentro síncrono, se utiliza virtual para la próxima clase de lunes, clase vivo para el próximo lunes 20. ¿Ok? Dicho esto, les dejo mi Twitter, mi Instagram para cualquier inquietud. Repito, me pueden seguir a través de la mensajería con sus dudas o planteamientos. Veo que seguimos los nuevos estudiantes que estamos al principio. Ahora sí, dicho esto, voy a abrir el espacio, por favor, para preguntas. Levanten la mano y con mucho gusto los voy atendiendo. Adelante. ¿Dudas? Elin me dice, ¿todo bien? Gracias, Elin. ¿Más nadie? Donde se levanta la mano. Eh, en algún lado por allí tienes levantar la mano, pero está bien, Ray, habla. Lo que no se dice yo sí sabo, se dice yo sí sapo. Ah, es correcto, yo sí sapo, correcto. Gracias por la corrección, mi estimado. Sí. Yo pensé que me paso echándole broma a la gente y ya se me iba a salir en clase, qué vergüenza. Ok, bueno, somos psicólogos, algo tenemos de especial. Ok, ¿alguna pregunta, por favor? Si no, arranco entonces con el reto. Ricardo, Luisana, Yulimana, Darlene. Yo sí tengo una pregunta. ¿Hay algún, digamos, como un formulario o algo, un manual de test que uno pueda encontrar diferentes test para diferentes evaluaciones, ya validado como un catálogo? Ok, si me lo recuerdan, por favor, porque tengo que buscarlo. Hay una página bien interesante que creo que trae como 150 tests. Yo he utilizado algunos de ellos, los pueden descargar gratuitamente. Lo bueno de la página es que tiene el test y tiene un marco teórico, ¿ok? Entonces le da contexto un poquito de lo que yo les estaba hablando. Esa página me lo recuerdan, yo les doy el link. La otra es que le puedo dar acceso a mi carpeta, que debe tener, no sé, 150, 160 test psicológicos también. La tengo en Drive. Ahí también hay test psicológico. Particularmente mi disco duro debe tener, no sé, cercano a los 1000 test psicológicos, pero la idea no es llenarnos de test psicológicos, porque les comento. Eh, No sé, voy a tomar el tema de depresión. Yo no sé cuántos test de depresión debo tener, pero al final yo trabajo uno solo, el que me siento cómodo, el que investigué, el que estudié, que es lo que quiero que haga en un momento determinado y que me siento que me arroja los resultados que espero. Y ese es el test que quedo. No tengo que estar aplicando 30 test para medir la misma variable psicológica de depresión. Lo otro es que hay una cantidad de test que en su vida van a utilizar. ¿Ok? Hay patologías que son más o menos comunes que son, digamos, de cierta recurrencia o alta recurrencia, y es lo que uno se enfoca. Y cuando hay algo muy particular, busquemos lo particular. Esa es mi recomendación. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar la dificultad de que ya ustedes lo deben saber, algunos test son pagos y otros test son gratuitos, pues. ¿Ok? Este, los gratuitos a veces vienen muchos, hay que tener cuidado, hay que confrontarlos con varias fuentes para ver. Yo he conseguido el mismo test psicológico con baremos diferentes y resultados obviamente diferentes. Entonces uno empieza a investigar y me da, ah, no, mira, este está malo, ¿ok? Y uno empieza a descartar. Entonces hay que tener cuidado allí.
Pero si me lo recuerdan con mucho gusto, me lo colocan si quieren en la parte del foro para yo suministrárselo al foro y lo tengan todos. ¿De acuerdo? ¿Te Seguro, yo me parece? encargo. Ok. Raid encargado. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No. Ok. Miren, me quedan 10 minutos. Yo voy a lanzar me quedan, sí, 10 minutos. Voy a lanzar el test, perdón, el reto. Reitero, eso es para la clase que viene. Ahorita simplemente lo voy a decir y voy a darle las indicaciones. Lo que necesito es que anoten papel y lápiz. De todas formas, yo terminando la clase voy a intentar ya subir, editar el video, transferirlo a video, y luego subirlo a YouTube para colocar el enlace en el sistema. Espero que esta misma noche lo tengan, si no mañana a la mañana. Y ya por allí pueden ver el video nuevamente y revisar esta parte o el tema como tal que ustedes quieran revisar. ¿De acuerdo? El reto son dos retos. Primera cosa. Entonces lápiz y papel allí, por favor. Porque el primer reto lo voy a repetir 3 veces. Ustedes copian y no acepto preguntas. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Sí, profe. Dicta despacito. Despacito para los viejitos, no tengo problema. Así es que Primer reto. O por los que tienen caligrafía mala. Primer reto. las dos cosas. Construya, construya su hombre o mujer ideal. Construya su hombre o mujer ideal. Acotación, por si acaso está metido en un grupo de WhatsApp o se conocen, etcétera. Tarea total y absolutamente individual, prohibido consultar qué hiciste tú y qué sé yo. ¿Ok? Construya su hombre o mujer ideal. Reitero, no tengo más, no se te pregunta sobre ese planteamiento. Con un espejo me va. ¿Copiaron todos? Sí, Perfecto. gracias. Listo. Vamos con el segundo reto. El segundo reto no es tan directo como está compuesto de una serie de pasos, pero que necesito que vayan anotando y me vayan entendiendo y aquí sí pueden preguntar libremente. ¿De acuerdo? Reto número 2. Usted va a ir a su cocina, ¿sí? A la cocina o a la alacena, porque en algunos casos lo tienen en la sala, depende de, ¿ok? O si vive en una habitación donde usted tenga. Usted va a ir a su sitio y va a buscar un plato, ¿sí? Un plato donde colocamos nuestros alimentos, ¿ok? Un plato, el que usted quiera, el que usted prefiera, no importa. Luego, ese plato va a buscar un ambiente en donde tenga una mesa, una silla, y pueda colocar el plato frente suyo, sentado cómodamente en la silla, y que sea un área totalmente aislada. Me refiero, que no haya perro, gato, esposa, esposo, niño, niña, gritando, jalando, interrumpiendo. Necesito un espacio en que usted prácticamente va a hacer meditación. Necesito aislarme. Mi escritorio, mi plato. Al lado del plato voy a tener una hoja de papel en blanco, un cuaderno, no importa, y un lápiz o un bolígrafo, como usted quiera. La idea es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, una vez que estoy aislado, que estoy realmente aislado, si puede ser una luz tenue, más no en la oscuridad, usted va a cerrar sus ojos, ¿ok? Y va a aplicar algunas de las técnicas de respiración profunda que me permita relajarme. Pregunta a cualquiera de los participantes, ¿cómo es una respiración profunda? Sobre todo para nosotros los psicólogos. La última vez que lo intenté empecé a roncar. Eso se llama parte de autocontrol.
A ver, ¿quién me lo explica? Si no me lo explica nadie, yo tengo una técnica muy buena que se llama presión selectiva. Escojo a la persona que me va a explicar y bueno, va a tener que explicarme. Nadie. Vamos a ver, Ricardo. Tú tienes ganas de hablar, Ricardo. Explícame. Bueno, yo considero que una técnica de respiración profunda. Disculpa, Ricardo, acércate más al micrófono que casi no te escucho. Ah, listo, listo. ¿Sí me escuchan ahora? Un poquito mejor. Ya, dime. Ok, yo considero que la técnica de relajación consistiría en que, obviamente, una vez que estemos en una posición cómoda, ya sea horizontal o sentados, aspiramos por la nariz el aire y lo llevamos a la barriga, de manera que podamos sostenerlo por lo menos unos 5 segundos y luego vamos exhalando por la boca de forma bastante pausada, no acelerado, porque entonces ahí sí nos vamos a marear quizás. Pero coincido con Raimundo, porque usted mencionó ahorita el autocontrol y uno no quiere meter la pata y termina roncando. No, 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 eso es un compromiso, profesor. Muy bien, Ricardo. Perfecto. Lo describiste muy bien. Gracias. Yo Fíjense, ronco también, pero fíjense bueno. que la presión selectiva funciona. Ok. Gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, hay diferentes técnicas, algunos lo llaman 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, no sé, como ustedes quieran, como ustedes se sientan cómodos. Pero sí, efectivamente, una vez que estoy sentado, relajado en mi silla, cierro mis ojos y hago 3 o 4 inspiraciones para que Raimundo no se duerma, Ricardo, ¿ok? 3 o 4. 3 o 4, ya listo. Sí. Y otra cosa, profe, pero yo creo que la más profunda es cuando a uno lo tienen en la camilla y le dicen cuenta hasta 3 y uno dice 1 y ya, se quedó. Sí, uno y ya, ¿Ves? listo, se acabó. Esa es la mía, ya estoy roscando al 1,5. Sí, pero eso implica que te están operando, Ricardo, así que quédate quieto. Le colocan anestesia y ya, listo, ya fue. Perfecto. Aquí por lo menos Adriana nos está poniendo de manera lenta y profunda de donde nuestro pecho y abdomen se expanden. Es correctísimo. Ahí está la clave. Es hacer la aspiración, llenar los pulmones, llenar el estómago lo más que se pueda, en forma lenta, progresiva, sostener la respiración un periodo y soltar el aire nuevamente, pero vaciando hasta el estómago. Una vez que vacío, mantengo 2, 3, 4, lo que ustedes cuenten, como se sientan cómodos, y vuelven otra vez. La idea es no hacerlo acelerado, sino pausado. 3 o 4 respiraciones en teoría bastan como para bajar el nivel de ansiedad. Eso es lo que quiero. Relajación completa. Recuerden los ojos cerrados. Recuerden aislados. No tengo ruido, no tengo música, no tengo nada. ¿De acuerdo? En ese momento que hago ese proceso, cuando yo sienta que estoy relajado, a lo que ustedes digan, 3, 4, inclusive una persona puede ser uno, dependiendo del estado emocional que me encuentre en ese momento. Abro los ojos e inmediatamente anoto y empiezo a escribir como loco y me describen ese plato. Esa es la tarea. Describirme el plato. Repita, no entendí, no entendí. Ok. Describir el... Abro los ojos. Una vez que siento que he tenido el nivel de relajación, que me siento relajado, abro los ojos, veo el plato y empiezo a anotar en la hoja de papel inmediatamente toda la descripción de ese plato. Yo quiero que me expliquen cómo es el plato. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Ok, perfecto. Esa tarea yo les recomiendo, la hacen en su hoja de papel, no importa, ok. La pueden hacer en su hoja de papel, pero yo necesito que me la lean el día de la próxima clase. ¿De acuerdo? Necesito que me lean su tarea número 1 y me lean su tarea número 2. Ese es el objetivo. Ah, Eli, que tú tuviste en la clase pasada. Bueno, Eli, lo que vas a hacer es disfrutar la clase pasada, pues, ¿ok? Participa para que veas y compares con la experiencia que viviste, ¿ok? Y te puedas burlar de perdón, puedes asistir a tus compañeros. No tienes que ser así, Eli, tampoco, ¿oíste? Ah, también Eli me ayuda, perfecto. Me ayuda con la mala conducta. Ok, acordado, Eli.
Es simplemente para tus compañeros. ¿Te gustó la actividad o no te gustó la actividad? ¿Vale la pena vivirla o no vale la pena vivirla? Ya se está riendo. Ok, súper, dice ella. Ok, entonces a vivirlo, muchachos, por favor. ¿De acuerdo? Ya me quitaba a Raimundo, que es muy feo de aquí. Ok, estoy mayor, mejor yo. Fíjense bien, entonces, la idea entonces es que me van a describir su plato, vamos a participar en la actividad con la revisión de algunas tareas, Ah, ¿ok? Y vamos a llevar eso a un plano ya más personal de qué le vamos a dar la vuelta, qué vamos a buscar el significado. Yo ahí les diré en un momento determinado, esa tarea, no sé, yo debo tener veintitantos años haciéndola a todos los niveles, después les doy más detalle y realmente la experiencia ha sido muy, muy rica y me cae como anillo al dedo a lo que es el campo de la psicología, aunque hace una hora hora y pico la estaba planteando también en ingeniería. Este, porque es algo para ustedes, ¿ok? Y repito, le pueden sacar mucho provecho. Dicho esto, y si no hay más preguntas, nos vemos entonces el lunes que viene. Por favor, inicien la tarea. Por favor, Ray, quedas comprometido para recordarme mañana y mandarle los links adicionales que les prometí. Y reitero, no dejen la tarea para última hora, disfruten la tarea, preparen la tarea de tal forma de poder aprovechar. Los invito también a que les dije, y lo podemos complementar la próxima semana, de si quieren hacer la actividad adicional con todo gusto fuera de lo que es ¿cómo se llama? La forma de medición de la universidad, pero que tiene que ver con los temas que estamos tratando. Considero que psicometría se convierte, insisto, en una de las materias básicas fundamentales para su desarrollo profesional. No es porque yo lo esté dando, yo sé que todos los profesores le dicen lo mismo, pero esto sí lo van a aplicar, esto sí lo van a utilizar. Y como tal se convierte en un elemento importante, reitero, de formación, que los invito a que lo hagan de la forma ética que requiere, para que usted el día de mañana pueda ser el profesional que requerimos. ¿De acuerdo? Sin más, nos hablamos entonces. Ah, ya voy, disculpa. Adriana, profe, le voy a escribir por Instagram. Necesito solventar un pequeño problema que tengo en el momento de la inscripción. Por Instagram no. Te doy mi teléfono, me escribes por allí, por favor. Y la tarea no es freudiana. No lo sé, no lo sé. Yo no me voy a pronunciar. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, bueno, nada, nos hablamos. Por favor, si están metidos dentro de un grupo que tengan, digamos, más compañeros que estén viendo la materia y que no asistieron, recomendación que vean el video. Y segundo, por favor, que hagan la tarea para que aprovechen la experiencia. ¿De acuerdo? Como hizo Eli. Nada, nos vemos en otra oportunidad. Les deseo buenas noches en cualquier lado de Venezuela que estén. Gracias, Omar. Hasta luego. No, placer. Feliz noche, profe. Igualmente para ti, Gracias, profe. Ricardo. Hasta luego. Que Feliz descansen. noche para Hasta todos. luego. Igualmente para todos.